pensé hacerlo de una forma diferente. Vamos a tener una entrevista de una joven señora, miembro de esta iglesia, que refleja mucho de lo que es el inmenso valor, también como lo hemos visto en visita, de la mujer colombiana. Trabajadora, emprendedora, muy espiritual, valiente, bella, y que el Señor utiliza para la extensión del Evangelio. Diana Salcedo ha vivido una experiencia con el Señor que ha fortalecido su fe y hoy quiere compartir parte de esa historia que estoy seguro nos va a edificar. Vamos entonces a recibir a Dianita con un fuerte aplauso. Está aquí su esposo, bienvenido, la mamá, bienvenido. Gracias. Yo traigo mi pañuelo porque generalmente se me sale una o más lágrimas al contar esta historia, pero espero que me entiendan, porque estoy segura que se me van a salir unas lágrimas. Vamos a orar por Dianita y que el Señor la use. Señor, gracias por la vida de Diana, te rogamos que tú la sigas bendiciendo. Gracias por su vida espiritual, por su familia. Bendícela a ella, a su familia y guárdala. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, Luisa, cuéntanos un poco, perdón, Diana, cuéntanos un poquito de quién eres tú y bueno, eso nos ayuda a ubicarte bien. Bueno, primero que todo, pues como decía el pastor, pues quiero darles gracias por estar acá y gracias al pastor por darme la oportunidad de contarles esta historia porque digamos que es contar el poder que tiene Dios en la vida de uno. Ya empecé a llorar y mostrar que eres grande y súper poderoso. Mejor dicho, a llorar en todo eso mejor. Es una historia bastante larga y compleja, pero habla del poder de Dios, de verdad. Bueno, cuéntanos entonces un poquito de quién eres. Yo soy Diana Salcedo, yo tengo 34 años de edad, yo trabajo en una empresa que se llama Cartón de Colombia País, que cualquiera que necesite con mucho gusto. Estoy casada hace 4 años con un excelente esposo, gracias a Dios, que se llama Luis Fernando. Y mi mamá, que ella está llorando también, es mi fortaleza y mi amor más grande que tengo, y pues mi mano derecha e izquierda, así que ya agradezco su vida, que esté conmigo, y tengo unas hermanas maravillosas que pues viven un poquito lejos, ellas están en Australia, pero siempre han estado conmigo apoyándome en todo este proceso. Esa es mi conformación de mi familia. Muy bien, gracias Diana. Diana, como cualquiera de nosotros, vivía una vida con todos sus altibajos y todo esto, pero también como muchos de nosotros, y tal vez también como varios de ustedes en este momento, de pronto nos visitan las pruebas y hay que saberlas enfrentar, y ella enfrentó una prueba que tiene que ver con su salud. Cuéntanos un poco de eso, Diana. Bueno, yo les cuento. Yo a mis 17 años estaba todo normal en mi colegio, estaba terminando el colegio, iba a entrar a la universidad y Dios me dio una prueba muy grande desde ahí porque yo a mis 17 años de un día a otro me puse amarilla, literalmente así, o sea, me acosté blanca y amanecí amarilla. Entonces, pues digamos que dijimos, bueno, ¿qué puede ser esto? Entonces, pues dijimos, no, pues puede ser una hepatitis, la hepatitis más o menos viral dura un mes más o menos y resulta que yo ya llevaba 2 meses, 3 meses y esto no pasaba. Entonces, pues digamos que nos empezamos a preocupar porque pues en temas de salud yo ya me empezaba sintiendo un poco mal. Entonces hay efectos secundarios como que a uno le pica el cuerpo, se pone amarillo. En el desconocimiento de este proceso empieza como mucha ansiedad y mucha sed porque la boca se pone muy seca y precisamente por ese desconocimiento yo empecé a consumir con ansiedad como mucha gaseosa, agua dulce, todo líquido que me evitara como esa resequedad en la boca. Y desafortunadamente lo que hizo fue subirme el azúcar a niveles demasiado altos. Normalmente las personas tienen 110 de azúcar máximo y yo llegué a tener como 875. Entonces ahí nos dimos cuenta que pues por el desconocimiento pues esto no estaba normal.
Entonces, digamos que esto tiene efectos como que uno se siente desgastado, como que le cuesta abrir los ojos, subir, o sea, cosas tan sencillas como subir un brazo, pero sin embargo, pues como yo estaba en la transición de entrar a la universidad y pues económicamente era un esfuerzo que mi madre estaba haciendo bastante grande, pues yo no podía desistir de no voy, entonces me tocaba ir a estudiar en mi proceso normal en medio de ese agotamiento. Con el tiempo, digamos que con eso se volvió como unos enigmas médicos, como que no sabían qué era, unos decían unas cosas, otros decían que era otra cosa, pero con el tiempo y con bastantes médicos empezaron a hacer una investigación más profunda y se dieron cuenta que lo que yo tenía era como, lo denominaron como una hepatitis autoinmune, que es cuando mis anticuerpos, que son los que nos defienden de nuestras enfermedades, creen que mi hígado es una enfermedad y lo que hacen es atacar. Entonces yo misma me ataco, por así decirlo, ¿sí? Entonces digamos que en el transcurso del tiempo, pues ya, eso es como todo en la vida, como que uno va cogiendo experiencia y ya va manejando el tema. Entonces, pues de esos 17 años a mis 32 años, esto empezó a ser ya muy manejable. Obviamente pasamos por momentos muy difíciles, sobre todo cuando hay incertidumbre, porque cuando uno no conoce el tema, pues uno se angustia un montón. Entonces, obviamente, digamos que mi mamá tuvo que pasar por procesos un poquito complicados conmigo. Esto eran horas y días en clínica. Yo digo que eso se volvió mi segundo hogar, más o menos, porque además yo digo que la clínica es como el sitio donde uno te tiende en la cama, te lleva la comida, tú no haces nada, pero tú nunca quieres estar en ese lugar. Entonces, pues, digamos que fue un poquito complejo, pero con el tiempo vino a ser llevadero y pues lo que yo asistía era como a citas médicas mensuales para tener un control como de esta situación, y así se vino llevando durante 17 años más o menos. Eso estuvo ahí. Y después parece que hubo algo en tu enfermedad que cambió drásticamente. Sí, yo digamos que el hígado empezó a perder su función en el tiempo, y por la parte inmunológica empezó a afectarse también el riñón. Entonces ya a mis 32 años yo pues seguí mi vida normal, encontré mi trabajo, salí de mi universidad, bueno, mi vida normal, obviamente con restricciones de muchas cosas, una alimentación sana, obviamente uno está pasando por una etapa de que se entre como la juventud, que uno sale, la pasa rico, y yo hice todo eso, yo salí, la pasé rico, todo eso. No podía tomar licor, digamos que es importante aclarar que cuando uno se enferma del hígado, eso no es porque tome, yo nunca pude tomar, nunca, afortunadamente, porque cuando me dijeron que estaba prohibido el licor, pues para mí no fue traumático ni medio duro, yo la pasaba rico sin licor también. Entonces digamos que pues digamos, vino un proceso ya a mis 32 años donde el hígado ya se puso muy cirrótico, y pues ya empezó la crisis más compleja. Un día estando en mi casa, yo ya me había casado, porque pues digamos que yo siempre fui muy honesta con mi esposo y le conté cuál era la situación, y él así me aceptó y me quiso y me ama. Bravo. Pues me levanté para mi trabajo y por desfortuna yo ya me venía sintiendo como rara, porque yo ya empecé a aprender a conocer su cuerpo. Y cuando me levanté sentí que no me podía ni siquiera como sostener mis propias piernas, y yo como, Dios mío, bueno, no, nada, esto es mental, la mente es poderosa, tal. Entonces, bueno, me metí a bañar, cuando como que empecé a sentirme tan débil que ni siquiera podía sostenerme, entonces me senté y salí, y por desfortuna para mí, cuando vomité, espero que no les dé asco, vomité sangre, y yo dije, uy, acá está complejo, algo grave está pasando. Entonces yo le dije a mi esposo como, me pasó esto, nos fuimos para la clínica, eso fue en el 2015, en el mes de diciembre, y pues ahí fue cuando nos dimos cuenta que necesitábamos un trasplante urgente. La doctora me había dicho a mí que pues necesitaba un trasplante, yo le había hecho, me dijo como a los 40 años, y yo le dije, ok, pues como que hice trasplante, pues uno dice, esto está lejos, yo pues tengo 32 años, de aquí a 8 años, y bueno, eso no es tan complicado. Y cuando ya me dijeron, no, necesita un trasplante, pues yo dije, aquí ya la cosa está grave. Entonces estuvo delicada. Yo tuve trasplante en el 2000, pues empecé mis procesos de papeles, por así decirlo, en el 2015, y fue trasplante de hígado y de riñón. Entonces empecé en el 2015 y entré a los intensivos con mi esposo,
Y fue un poquito complicado para él, yo creo que fue una situación muy difícil porque mi mamá estaba al otro lado del mundo literalmente, ella estaba en Australia. Entonces, pues obviamente ella se afanó porque quería estar acá y estaba a 2 días de llegar acá sin tiquetes, sin nada, porque pues la idea era que ella fuera a pasarla rico. Entonces yo me enfermé, le hice show de mamitis, yo creo. Entonces pues ella estaba lejos y pues se angustió bastante. Yo duré en ese momento más o menos 20 días entre... ¿Te traspasaron a cuánto tiempo? ¿Serio? Yo empecé, después de que salí en el 2015, yo empecé mi proceso de papeles porque eso requiere un montón de papeles, y entré a la lista en el mes de mayo, a la lista de trasplantes, porque pues igual uno le hacen unos estudios porque uno debe estar físicamente pues lo mejor posible para poder soportar, digamos, todo este proceso que tiene que ver. Y recibiste buenas noticias, me imagino. Sí, claro, pero en el 2015 es lo que pues, les quería contar un poco. Yo tuve una experiencia cercana con el Señor que fue maravillosa, pero fue un poco complejo también, porque yo entré a la unidad de cuidados intensivos muy mal, la verdad es que no tenía ni siquiera conciencia de mí misma. Y luego cuando ya lograron estabilizarme entré a la UCI intermedia, que es un cuidado de pronto menos grave que intensivos, pero sí es que una enfermera casi que está en las 24 horas contigo, una enfermera solo para ti, para que esté cuidando y te esté chequeando. Entonces durante ese proceso pues obviamente yo estaba muy conectada a todos los aparatos para poder mantenerme y particularmente en la clínica me decían el nazareno, porque de tantas tomas de muestras, pues mi cuerpo era totalmente negro, de tantos chuzones. Pero aclaremos una cosa, ¿ya te habían trasplantado? No, todavía no, ese fue en el 2015 sin trasplante, yo fui trasplantada en el 2016. Pero particularmente me ocurrió un proceso con el Señor que yo digo que en medio de esa dificultad fue maravilloso, porque un día me encontraba bastante como enferma, mi esposo estaba conmigo, pero él se fue porque pues ya habían terminado las visitas, por así decirlo, y empecé a sentirme bastante extraña, como que no podía respirar, como que me sentía ahogada. Y cuando empecé a sentir, fue como que me empecé a sentir en un sueño muy profundo y empecé a sentirme como angustiada, ¿sí? Y entonces empecé a respirar no correctamente también creo, y empecé a sentir que empezaban a caer unos ladrillos detrás mío, y eran unos ladrillos grises muy pesados. Entonces yo me empecé a angustiar porque pues ¿qué pasa? ¿Qué será esto? ¿Tú escuchaste y me contabas a la enfermera? Sí, la enfermera llamó a mi esposa a decirle que se volviera urgente porque yo estaba bastante compleja y que de ahí estaba muy difícil, la verdad. Entonces yo dije, no, ya me fui, no es más que un hasta luego, chao. Hasta luego me fui. Pero me empecé a sentir muy angustiada porque dije, no, me voy a morir de verdad, o sea, de verdad me estoy muriendo, no puede ser. Y yo empecé a sentir muchos ladrillos caerme encima y yo dije, pues, pucha, ¿qué será esto? Dios mío, qué angustia. Porque es una angustia, no les puedo explicar claramente qué es, pero es una angustia como en el pecho y se siente uno como si le estuvieran presionando. Entonces, caían ladrillos y recuerdo mi imagen es que yo estaba sentada y caí sobre ladrillos y me caían más encima. No me pegaban a mí, pero caían muy cerca de mí. Entonces empecé a tener una sensación como cuando uno está en una piscina que está flotando y se empieza a hundir y que tú escuchas al fondo a las personas, pero ya hay un momento en que que ya ni tienes claro qué es lo que están diciendo. Yo lo último que escuché fue eso, que la enfermera estaba llamando a mi esposo y yo un momento en que sentí que me hundía tanto que ya no escuchaba a nadie, y en ese momento que me empecé a hundir, empecé a sentirme más tranquila. Entonces yo dije, no, ya estoy mucho más tranquila, y empezaron a venir a mí, pues lo que dicen del túnel, sí es un poco cierto, no lo vi tal como un túnel tal, pero sí era como un espacio oscuro, donde alrededor mío pasaban como cuando uno va en un tren que siente que lo de afuera se mueve y no es uno, como imágenes, ni siquiera eran las personas, sino imágenes de las personas que habían pasado por mi vida. Incluso muchas personas que yo ni me acordaba que habían pasado por mi vida, ¿sí? Empecé a verlas. Y eran imágenes muy rápidas, pero eran imágenes de luz, nunca me sentía ahí angustiada. Y al final vi una luz muy brillante y yo dije, ¡ah!
¡qué maravilla! Estoy allá con el Señor, o sea, de verdad, no puedo creerlo. Entonces yo dije, ya, o sea, no tengo nada que hacer, y empecé a ver como muchas imágenes de lo que les decía a las personas, pero además repetitivas, como imágenes cuando yo era bebé, imágenes más grandes con las mismas personas, y yo me sentí tan tranquila y tan en paz que yo dije, aquí está la maravilla del Señor. Ya, no hay mucho más por hacer, Él decide sobre mi vida, y bueno, si Él decidió que yo estuviese con Él, pues es su decisión. A veces, como yo le contaba al pastor, a veces yo siempre durante mi enfermedad pedía que Dios me hiciera un milagro. Y yo decía, Señor, igual que tú un día me enfermaste, porque yo también tuve, les voy a ser honesto, yo tuve muchas peleas con Él y le dije, o sea, ¿qué te pasa? Porque eres tan abusivo conmigo si yo no soy una persona mala. Y peleé muchas veces con Él y le dije, no más, estoy aburrida de ti, ¿sí? Porque pues creo que eso hace parte del proceso, yo no estoy diciendo que esté bien o mal, pero uno tiene esos conflictos con Él. Y yo decía, bueno, Señor, un día yo me enfermé, de un día a otro, un día estaba blanca y otro de amarilla, yo quiero que tú me hagas el milagro que un día yo no necesite que esté bien de mi hígado y de mi riñón. Y yo veía en esos casos médicos que empecé a ver esos enigmas médicos que dije, no voy a ver más esto porque me hace más daño. Y dije, bueno, si le haces milagros a otros, ¿por qué no me haces un milagro a mí? Y después de pasar muchas cosas entendí que su milagro era que su milagro era hacerme pasar por esto para conocerte, porque si no hubiese sido así, yo no lo hubiese conocido a Él. Entonces digo, gracias porque me diste la oportunidad de pasar por esto para conocerte, y te conocí a través de este proceso, que si no hubiese sido así, nunca hubiera conocido de tu amor y de tus milagros. Y ese fue su milagro, hacerme pasar por esto. Dianita, evidentemente no fuiste más allá del túnel. No, me tenía para otras cosas importantes. Eso, regresaste de, sí. ¿cierto? Sí. Y bueno, te hicieron tu trasplante a cabo de un tiempo. ¿Cómo fue? Un poquito. Bueno, una cosa antes de... Cuando regresé, Sí. yo no me acuerdo cuando regresé, solo sé que me levanté en la UCI, estaba muy conectada a muchas cosas, y me levanté ahí. Y yo dije, bueno, ¿y me trajo otra vez acá? ¿Por qué? Sí, pero en su momento yo sentí un descanso y dije, bueno, ya, bueno, por lo menos me fui para allá, ¿sí? Y bueno, no... Claro. Sí, claro, entonces pues me levanté ahí y nada, pues quedé también tranquila, sí, igual estaba muy tranquila, pero quedé tranquila. Sí, vino un proceso de, obviamente, exámenes, igual algunos problemas de salud, Sí. pero bueno, te trasplantaron. Sí, a mí me trasplantó el 22 de septiembre de 2016. Muy bien, fue pues algo muy significativo en la salud tuya. Después, ¿qué pasó de ese trasplante? Bueno, la recuperación es un poquito, yo le digo a mi esposo que yo cumplo dos veces al año y él me lo celebra porque eso es volver a nacer, entonces yo le digo, pilas ahí, ¿por qué? Son 2 regalos al año, porque es que Sí, es claro. volver a nacer, claro. Entonces, bueno, empezó un proceso de recuperación un poco fuerte, la verdad es que ese proceso es un poquito complicado, Sí. porque pues es un órgano nuevo que se tiene que adaptar al cuerpo de uno. Yo previamente a eso estuve un poquito complicada porque pues detrás de eso vinieron muchas cosas como que baja de peso, obviamente uno se quiere mover, llegué a pesar 37 kilos, entonces no podía pararme sobre mí misma porque la masa muscular había desaparecido totalmente, estaba conectada a sonda nasogástrica, que es bastante doloroso, entonces fue un proceso un poquito complicado, donde uno tiene días en que dice, ay no, ya de verdad no más, y digamos que en medio de ese proceso yo fui muy honesta con mi familia y les dije, pues la verdad es que yo ya estoy cansada, ya no sean egoístas porque ustedes están pensando en que no me quieren dejar ir, porque no me van a ver, pero piensen en que yo ya estoy cansada y no quiero seguir dando la pelea, porque ya me duele todo, ya estoy cansada que me chusen, de muchas cosas, entonces pues, porfa les pido que me dejen ir tranquila. Y vino una noticia médicamente, estuvimos aquí orando también, por eso me acuerdo, que pues las cosas no funcionan. Sí, a los 9 días de mi trasplante, donde ya más o menos, generalmente estos procesos uno lo trasplantan y a los 5 días lo mandan a su casa porque en la clínica hay mucha infección y pues digamos que uno está muy expuesto a que le dé cualquier cosa y se complique. Pero yo tuve muchos problemas adicionales de trombos en el pulmón, de trombos en extremidades, entonces todo eso complicó el tema.
Y más o menos a los 9, como tú lo dices, que yo hice rechazo de hígado. Entonces se dañó el trasplante. Y eso implicaba retransplantar. Entonces ahí viene un problema adicional emocional, porque eso es un tema psicológico grande, porque uno pues se siente como abatido, aparte de todas las cosas que uno ve en la clínica y vive con lo que le rodea. Y pues yo dije, no, ya, de verdad, ahora sí que no más. Entonces yo dije, me volteé a las petacas. Y dije, ¿saben qué? No me pasen pepas, no me den nada, porque yo no me voy a tomar ni una pasta mágica. Bueno, de hecho, tranquilas. Las escondía. Sí. Y yo las escondía y no me las tomaba y botaba los medicamentos y bueno. Entonces mi mamá me regañó, porque pues los papás lo regañan uno así uno sea viejito. Entonces ella me dijo, como no, o sea, ¿cómo se te ocurre? Tienes que seguir dando la pelea. Y yo dije, pues sí. Yo dije, ok, hay mucha gente, demasiada gente orando por mí, que ni siquiera yo conocía que oraba por mí, y el poder de la oración es el regalo más maravilloso que le pueden dar a uno. Y yo decía, bueno, y estas dos personitas que están conmigo, y bueno, mis hermanas que vienen todos los días, no es un proceso psicológicamente fácil para ellos tampoco, porque pues uno es el que está en el medio, pero para ellos también es un poquito difícil. Y pues como no voy a dar la lucha, claro que la voy a dar. Entonces bueno, me decidí a la lucha y pues seguí avanzando en el proceso. Y en medio de ese proceso bien complicado, sí, donde bueno, a veces parecía que ya no más, pero decidiste dar la lucha, el Señor también intervino nuevamente sobrenaturalmente. Sí, Cuéntanos un poquito qué pasó. Bueno, el Señor, bueno, una noche en la que yo estaba muy agotada, porque pues además uno le duele hasta la espalda, la verdad es que es un poquito complejo. Estaba un poco yo ya agotada y yo me apegué mucho a él, oraba mucho a él y decía, bueno Señor, ayúdame porque tengo que salir de esta, sobre todo porque en el trasplante anterior yo ya estaba muy avanzada y era como retroceder, y más que ya no sabía lo que le venía detrás de la segunda cirugía, uno ya sabía cómo se iba a levantar, que le iba a doler, que todo. Entonces yo dije, bueno Señor, necesito que me des una manito porque de verdad yo ya estoy muy cansada, ya llevaba más o menos 2 meses y medio en la clínica y pues ya estaba muy agotada. Entonces, pues una noche estaba yo en mi habitación con mi mamá y estaba acostada y me recuerdo claramente que yo tenía mis bracitos así. Obviamente como uno le cortan de lado a lado en el abdomen, pues uno no tiene movilidad propia, sino que tiene que ayudarlo a levantar, a sentarse, digamos a las cosas básicas. Entonces estaba acostada así, entonces estaba orando y sentí como una presencia muy, muy maravillosa, y yo dije, no, acá está él. Y yo siempre decía, Señor, yo quiero verte algún día, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, acá estás tú porque es una sensación bastante maravillosa y es inexplicable, pero se siente demasiado bien. Y yo sentí que él me tomó de mis brazos y me sentó. Yo no me podía sentar por mis propios medios y me senté. Yo dije, pues fue él, porque ¿quién más? Mi mamá estaba totalmente dormida. Entonces tuvo que ser él. Y me sentó y yo sentí una tranquilidad y una paz. Y él me dijo y me habló y me dijo, todo va a estar bien, no te preocupes. Y yo le dije, gracias. Listo. Yo me acosté, pues él me acostó otra vez y puedo decirte que desde ahí, desde ese momento, yo empecé a evolucionar impresionantemente. O sea, yo salí a la semana de ¿qué pasó eso? De la clínica. Y mi mejoría en mis exámenes, empecé a tener movilidad, obviamente despacio y todo, pero a tener movilidad propia, a hacer mis cositas yo solita, y pues yo dije, fue él, es que quién más, yo venía mal y luego me empecé bien después de eso, y yo dije, pues tuvo que ser él, porque ¿quién más? Y luego todo este proceso vino de mejoría. Sí. Creo, tú nos contabas que aún hasta los mismos médicos decían. Estaba difícil, estaba un poquito complicado la verdad, no había muchas esperanzas. El Señor le permitió a Diana recuperarse. Me acuerdo que en todo este proceso, en algún momento, en la etapa más crítica, aún ella tomó la decisión del bautizo. Aquí se bautizó, en uno de esos momentos en que ella podía venir a la iglesia cada vez. Para mí era una sorpresa maravillosa cada vez, porque sabía la gravedad, pero si Diana tenía la fuerza mínima para poder venir aquí se aparecía Diana. Eso a mí me animaba de esa fuerza que el Señor le daba.
Y el Señor, pues, fundamentalmente la sanó. Sí, todavía me acompaña, porque todavía uno está en procesos todavía, esto es una cosa Todavía muy es larga, un pero proceso, ella o sea, sigue con los cuidados, sus medicinas, estás trabajando. estoy trabajando, volví a mi vida normal, con muchos cuidados naturales que cada vez de pronto son menos, por así decirlo, pero sí, ya puedo ir a conciertos, ya puedo ir de fiesta, todo. ¡Wow! Claro, ya puedo ir de todo. Y De viaje y todo. Sí. así tuvieron un viaje maravilloso. Sí. Diana, de todo esto, resumiendo un poco, ¿qué aprendiste? ¿Qué te ha quedado? Pues mira, lo más importante es que Dios es milagroso. Dios hace milagros y Dios te pone las cosas para que tú aprendas algo de él. Porque uno siempre piensa que Dios, uno dice, ay Dios, ¿por qué me haces esto? Pero no, Dios no hace cosas malas. O sea, uno siempre le echa la culpa a él. Pero en verdad Él hace cosas para que uno aprenda de él y lo conozca. Y te puedo decir que uno a veces viene a la iglesia, y yo llevo 17 años viniendo y me di cuenta que yo en verdad venía, pero no estaba cerca de él. Entonces digo, ok, estoy cerca a ti, ahora estoy cerca a ti, ¿sí? Aprendí de su poder, de su amor, de su fidelidad, de la confianza que uno debe tener en él. Cuando uno tiene confianza en él, ya el resto es ganancia. Aprendí el valor de las cosas pequeñas, de subir un andén solo. Aprendí el valor de caminar solo, de hacer las cosas por uno mismo, no sé, yo le contaba a Juan Carlos que a veces uno tiene cerca el agua y tiene tantas cosas conectadas que ni siquiera yo podía cogerla, entonces era como sentirse como un poco estresado porque tenía el vaso ahí de agua y no lo podía atrapar. Entonces el valor de las cosas sencillas y también el valor de mi familia, el poder y el amor, que eso lo supera todo. Tener una familia que lo acompaña a uno en esto es demasiado especial. Y ya agradezco que mi familia estuvo conmigo. Te amo, chica. Y a mi esposo también. Pues, y una palabra especial para tu esposo, ¿verdad? Yo que lo amo mucho, que es mi vida, que agradezco que me haya aceptado como soy, con todas mis cosas, que agradezco cada amor que me dio, cada cartica que me hizo, que todavía las guardo y las leo todavía y lloro todavía, y todo su apoyo y aceptarme como soy, y aceptarme que de pronto no podamos tener hijitos que él quiere, pero aceptar que él me ama así como soy, y que siempre está conmigo a pesar de todas mis cosas. Te amo. También, Diana, después de todas esas intervenciones sobrenaturales del Señor, y bueno, tú eres una mujer fiel, valiente, entonces después de ahí en adelante todo anda sobre ruedas, ningún problema, todo bien. Bueno, pues yo le decía al pastor que obviamente uno pasa por esto y uno no se vuelve santo, porque uno dice, ay, no pasa esto y ahora no soy de mal genio, ahora mejor dicho no peleo con... No, claro, yo sí, obviamente uno es ser humano y uno tiene falencias y uno pues discute y muchas cosas, pero obviamente pues uno se apega mucho más de las cosas buenas y las cosas malas. Yo antes, por ejemplo, era una persona que... Ya está Dios cambiando uno en eso, que por ejemplo yo peleaba con alguien y yo era muy rencorosa, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo decía, ahora digo peleo con alguien y paso la página y ya, y estoy bien. O por ejemplo yo le decía a Juan Carlos que siempre uno busca, yo quiero ser el profesional más exitoso del mundo, yo quiero gerenciar, no sé qué, y luego de tantas cosas me di cuenta que mi mayor éxito es estar hoy en día acá. Ese es mi mayor éxito en mi vida. No necesito nada más, no necesito millones de pesos, necesito amor de Dios, no necesito más. Eso. Bueno, y el Señor en ti, en tu familia, obra de una forma especial. Ruth, sé que eres una mujer de fe. Y bueno, después de todos estos procesos, pues Ruth también tuvo sus desafíos de salud. Muy complejos también, pero el Señor sí que las ama a ustedes. Sí, un montón. Ha hecho y sigue haciendo milagros, no solo en ella, sino en ti, ¿cierto, Ruth? Porque algún día nos toca sentarte aquí para que ella nos cuente los milagros en su salud también que el Señor está haciendo. Amén. Sí, es verdad, porque
recién yo ya como cuando ya estaba saliendo, que me decía, ay, ya por fin, pues mi mamá le dio, pero, y al principio otra vez volvimos a pelear con él y yo, oye, otra vez estoy peleando contigo, pero ya después como que nos relajamos y todo ha ido evolucionando para bien y dijimos, no, pues tú estás con nosotros, si tenemos fe en ti, ¿por qué vamos a tener miedo? No tenemos miedo si te amamos y tenemos fe en ti, así que tú vas a poner las cosas en su lugar correcto y en el momento que deben ser, y ella está bien, está mejorando. Amén. Ya tu perspectiva de la muerte, del cielo, es bien diferente, ¿cierto? Ya antes, no, ni siquiera, ¿sabes qué? Que uno a veces ni siquiera piensa que se va a morir, uno nunca piensa en eso. Pero si tú me preguntas ahora, no tengo miedo, porque pues yo digo, si ya me mandaste allá una vez cerquita, la próxima también voy a ir allá, así que no, pero obviamente uno trata de hacer bien las cosas, como tú decías la vez pasada, utilizar esos talentos que uno tiene para mejorar, para hacer buenas obras acá, así que no, ya no quiero miedo. Eso. Amén, amén. Vamos a orar por Diana, agradeciendo al Señor por su inmenso poder y amor por nosotros. Señor, gracias por la vida de Diana, su esposo, Fernando, Ruth, todas las hermanas, Señor. Les bendecimos, Señor. Gracias por este milagro que tú has hecho en su vida, pero sobre todo el milagro de la salvación, de la fe, de la vida eterna que ella tiene segura, Señor. Rogamos que tú le sigas acompañando en todos sus desafíos, aún con su salud, con su futuro, con su trabajo, en su hogar. Señor, que las protejas y las bendigas. Igualmente sigue haciendo la obra de sanidad en Ruth. Y por todos los hermanos, hermanas, que les sigas bendiciendo y sigan creciendo espiritualmente. Señor, realmente eres un Dios bueno, maravilloso. Y así como amas y has amado a Ruth, a Luis Fernando y a Diana, nos amas a todos, Señor. Gracias, gracias por esto. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias. Va a tener una palabra de conclusión al respecto. Hemos hablado un poco del cielo durante estas semanas. Espero que nos haya dado una perspectiva más amplia. Podemos creer muchas cosas. Espero que estén más seguros de la verdad bíblica del cielo. Pero aún así, uno puede conocer muchas verdades, pero la pregunta es, ¿y qué? Que existe una verdad que de pronto uno diga que, bueno, que acepta que esas cosas sean verdad, o puede ser que no. Puede ser que durante toda esta semana diga, bueno, esto son cosas emocionales, esto aquí no. Bueno, está bien. El problema está con la verdad espiritual y en general con cualquier verdad. Que hay verdades que nos transforman y hay otras que no. Hay verdades que sabemos que no tienen un impacto en nuestra vida. Por ejemplo, haciendo una exhaustiva investigación, averigüé algo maravilloso de la creación, de la naturaleza del Señor con los animales. Hay un animalito, un animalote, que es el hipopótamo. ¿Saben? Pues es un animal maravilloso como todos. Pero una cosa maravillosa que aprendí hace poco, como mi hija es bióloga, yo me estoy aficionando a esto. El hipopótamo produce su propio protector solar. Es una sustancia naranja que lo protege del sol. ¿No se sienten mejor por eso? También he aprendido de la ciencia espacial. De física sé poco, pero aprendí una cosa. En el espacio, si juntamos dos metales en el espacio
inmediatamente se vuelven uno. Eso sí me pareció. Quedan soldados. De ahí que lo complejo de toda la tecnología espacial. Se fusionan en el espacio. Es interesantísimo. Ya los físicos sabrán todas esas cosas. Los flamingos, ¿han visto flamingos? Para comer siempre tienen que comer con la cabeza hacia abajo. Siempre. Fueron creados para comer así. También me enteré que el récord de comer perros calientes, de la persona que más perros calientes ha comido en 10 minutos, va en 70. A veces se les pide. Miren, todas estas son verdades. Y espero que esté diciendo, ¿y a mí qué? Son verdades. Pero la verdad acerca de Jesús. No sé si tú crees en Jesús, en la vida eterna, en que vas a ir allá. Pero la verdad con respecto a Jesús, o Jesús más bien te está diciendo hoy, puedes saber muchas cosas acerca de mí, del cielo. Y Jesús nos pregunta, ¿y qué? El Señor Jesús, estando con sus discípulos, como al año y medio de ministerio, estaba ahí y empezó a decir a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Recuerdan ese pasaje? Entonces Pedro, que era el más, ¿no? Dice, la gente dice que eres Mesías, perdón, que eres Elías, que eres Moisés, que eres uno de los grandes profetas. Y el Señor le dice a Pedro, ¿recuerdan? Eso es lo que dice la gente. ¿Y tú quién dices que soy yo? ¿Y tú quién dices que soy? Tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremenda, no hay otra verdad más grande, no hay verdad más grande en todo el universo. Y aún así, el Señor le dijo, ¿y tú qué? Porque, como dice un investigador que estaba mirando, cristiano, dice, el conocimiento sin aplicación no tiene valor. Tú puedes haber aprendido todas estas semanas muchas cosas del cielo o no, pues, ¿y qué? Si no lo aplicas. Puedes haber escuchado un testimonio poderosísimo como el que Dios ha hecho en la vida de Diana. Pero pongamos un ejemplo. Tenemos una bodega que queremos transformar la bodega. Tenemos los tarros de pintura ahí en la bodega. Bellísima la pintura. Los organizamos, los cuadramos, los cubrimos, están en la temperatura perfecta. ¿Y eso quiere decir que la bodega está mejor? Tengo que destapar los tarros y ponerle. Queridos hermanos, podemos saber muchas cosas del cielo. Si hablamos de las relaciones, de los animales, de todo, de quién es el rey en el cielo. Pero si no lo aplicas a tu vida, no funciona para nada. Y esto solamente puede tener 3 aplicaciones para las personas que están aquí. La primera aplicación, tal vez todas estas cosas, el testimonio de Diana es para decirte, ¿y tú qué relación tienes con Jesús? Porque puedes que conozcas mucho acerca de Jesús, pero tú tienes una relación como la que ahora tiene Diana. Porque estoy repitiendo las palabras de ella. Ella venía a la iglesia, pero ella misma, recuerda que dijo, yo venía, pero conocerlo de verdad,
es decir, que mi vida estuviera en las manos, eso costó. Tal vez lo que necesitas es cambiar tu forma de relacionarte con Jesús, o empezar a relacionarte con Jesús, porque a veces por años ahí lo tenemos de lejitos ahí como. O en segundo lugar, si tú sabes todas esas cosas, crees todas esas cosas de Jesús y del cielo, ¿por qué sigues viviendo de la misma forma? No sé si entienden el inmenso poder de las palabras de Diana cuando dice, y es una joven muy pila e inteligente. Digo, mire, para mí ya no es que ser la supergerente, tener una cantidad de plata, para mí la vida ya es otra cosa. Pero seguimos, conoces todas estas realidades y sigues viviendo igual, preocupándote por las mismas cosas, quejándote por lo mismo, como Diana dijo. Pero eso uno tiene que tener experiencias extremas para agradecer hasta el vasito de agua que uno se puede tomar. Entonces, en segundo lugar, ¿cómo puedes saber todas estas cosas acerca de Jesús, de Dios, del cielo y seguir viviendo igual? No puede ser. Pasamos estas más de 6 semanas hablando del cielo para decirte, tú no puedes seguir viviendo igual. Tu esperanza, tu fe, tu levantar diario, no sabemos ninguno de nosotros qué nos trae el Señor esta tarde o mañana. Pero nuestra forma de vivir tiene que cambiar si estamos viviendo a la luz de estas verdades. Nuestras preocupaciones, nuestras relaciones, todo cambia. Y en tercer lugar, en primer lugar, la relación con Jesús. Espero que cambie. En segundo lugar, nuestra relación con las cosas, con lo que vivimos, nuestras prioridades tienen que cambiar. Ahora es muy diferente para la vida de Diana, sus prioridades son diferentes. Y en tercer lugar, nuestra preocupación por las otras personas, por el otro, por la familia. ¿Cómo puedo yo tener esa bendición de la vida eterna y la salvación y no estar preocupado porque las personas a mi alrededor también conozcan y experimenten a ese Señor? El Señor Jesús lo dijo en el pasaje más famoso del texto bíblico en el siglo XX y XXI. Juan 3, 16 al 21, que habla de esto. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Miren hacia dónde va el pasaje. Habla de las cosas eternas. Aquí, poner la confianza en el Señor. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Hace 8 días hablamos de una realidad compleja como es la condenación, pero es que está ahí. Miren lo que dice el verso 18. El que cree en Él no es condenado. Eso es. Y pues Dianita estuvo cerquita. Pero el que no cree ya está condenado, no porque el Señor condena, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo, y vamos a celebrar diciembre, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Todos somos pecadores y necesitamos de salvación. En cambio,
el que practica, miren, el que practica la verdad, no dice el que conoce, el que practica la verdad se acerca a la luz para que vea claramente qué ha hecho, sus obras en obediencia a Dios. Este es el mensaje del Evangelio. Es una verdad. Que exista esa verdad no necesariamente te transforma a ti. Todo esto que hemos hablado del cielo, viene la pregunta de hoy. ¿Y entonces tú qué? ¿Conoces a Jesús? ¿Vas a vivir de una forma diferente? Espero. ¿Vas a relacionarte con las personas de una forma diferente? Esperamos que sí. Voy a orar para que el Señor, la pregunta más importante aquí no es si esto de la Biblia, de Jesús, del cielo, eso es verdad. No, no, no. La pregunta es, ¿tú qué vas a hacer con respecto a esa verdad? Esa es la pregunta. Oremos. Señor nuestro, gracias por tu palabra, tu poder, porque tú obras en nuestras vidas de una forma poderosa, como has obrado en la vida de Diana, su familia. Señor, tal vez haya personas que hoy le deban decir al Señor Jesús, Jesús, yo sé de ti, sé que haces cosas impresionantes. Dices que eres el Hijo de Dios, pero eso por ahora no me ha cambiado. Y hoy quiero, con respecto a esa verdad, aplicarla en mi vida y decirte, Jesús, reconozco que soy pecador. Te necesito. Señor Jesús, quiero relacionarme contigo desde ahora en una forma diferente. Que tú seas no un personaje importante, sino el Señor de mi vida. Señor Jesús, entra a mi vida y sé el Señor de mi vida. Y permíteme vivir como tú quieres que yo viva. Señor, te agradezco por esto. Permíteme disfrutar de la compañía y la presencia tuya en mi vida. Tal vez hoy debemos orar también otros diciendo, Señor, yo te conozco tus verdades, sé que hay un cielo, pero eso no ha cambiado mi forma de vivir. Señor, yo te pido que hoy, por medio de tu Santo Espíritu, aprenda a vivir de una forma diferente. Ya no tememos a la muerte, ya tenemos otras prioridades. Hay otras cosas más importantes. Ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad, no a la mía. Y Señor, en tercer lugar, ayúdanos a todos, si hemos experimentado esa verdad, a vivir hasta que nos llames a tu presencia, luchando, orando, amando, trabajando, para que muchos otros más puedan conocerte y puedan experimentar la bendición de encontrarse contigo en el cielo mientras tú vienes a la tierra. Señor, gracias, y en tu nombre oramos. Amén.